Actualmente, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Bienvenida, doctora. Buenos días para todas y para todos. Para mí es una fortuna estar en este lugar, sobre todo para conmemorar lo que vamos a conmemorar hoy. Así que muchas gracias por la invitación. En este momento me desempeño como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional. Mi intervención va a tener como fundamento una sentencia reciente de la Corte que se publicó ayer en la tarde, que es la sentencia SU 080 de 2020. En cualquier caso, la intervención que voy a desarrollar tiene desde luego algunas percepciones individuales que no comprometen a la Corte y otras que tienen como fuente el contenido de la sentencia. Primero quiero destacar que cada vez que asisto a un evento que tiene que ver con las comisiones de género en este distrito o en el distrito del cual soy oriunda, me alegra profundamente tener un auditorio normalmente de mujeres. Aunque sueño el día en el que el auditorio no sea 80% de mujeres, sino que muchos más hombres se unan a escuchar este tipo de temáticas. Esto porque creo que todas tuvieron oportunidad de oír cómo entonábamos el himno y ahí se oye la voz femenina. Un día espero oír voces masculinas que vengan a oírnos además sobre nuestras luchas y se adhieran a ellas, porque los hombres son protagonistas de la lucha de los derechos de las mujeres. La tercera ola del feminismo, que es la que hemos estado viviendo en este momento, da cuenta de que sin los hombres hay ciertas luchas que no podemos lograr. Y es más, gracias a los hombres, en este momento tenemos la posibilidad de ondear más alto las banderas. Hombres que se han unido a las luchas de las mujeres. Así que valoro profundamente y agradezco a los hombres que están en este lugar y que han venido a escuchar este tema, que es la vida de la lucha de los derechos humanos de las mujeres. Así que muchas gracias a ellos. Lo primero que quisiera destacar es que el Día de la Mujer, doctrinariamente e históricamente, no es un día que se celebre específicamente. El Día de la Mujer se conmemora. Y se conmemora porque ese día recordamos la lucha incansable que han tenido las mujeres que pertenecen a un grupo históricamente discriminado y que precisamente históricamente se han visto abocadas por luchar por esos derechos. En la historia de antaño, en los primeros siglos, las mujeres éramos similares a los objetos de la casa. Éramos similares a los animales que administraban los hombres en las fincas. Y en ese sentido nace lo que se denomina la primera ola del feminismo. Y para quienes les suene un poco incómodo la palabra feminismo, quisiera destacar que la definición que voy a usar en este momento es una definición doctrinal de feminismo. Y el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. No es una cosa distinta. Es la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Más de 27 definiciones de feminismo lo dicen de esa manera. Así que el feminismo no es la imposición de un embeleco de las mujeres para ser escuchadas. El feminismo es la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres con relación a los hombres. La primera ola del feminismo dio cuenta de la necesidad de una cosa básica, que las mujeres pudiéramos votar. Porque resulta que, como sabemos históricamente, no podíamos votar. Por lo tanto, nace esa primera ola del feminismo en la que hay mujeres que se levantan para decir: mire, es que quiero que políticamente puedan oírme. Quiero ser parte de las decisiones que se toman al interior de una comunidad política. Y en ese sentido se levantaron una cantidad de mujeres que el origen de
la conmemoración de un día como el 8 de marzo, tiene cuna precisamente en protestas obreras iniciadas por las mujeres, que costaron sangre además a las mujeres. Por eso la celebración suena un poco tal vez indigna del día, porque el día se conmemora para recordar esa lucha de esas mujeres que dieron además su vida, porque hoy 3 mujeres estemos enfrente de ustedes para poder hablar de nuestros derechos y de nuestras luchas. La segunda ola del feminismo, entonces, esta primera ola logró que pudiéramos votar, pero no logró que pudiéramos ser oídas, porque resulta que podíamos votar, pero yendo a votar con el marido. Y desde luego, pues no me quisiera imaginar lo que tendríamos, por quienes tendríamos que votar, porque el marido decidía por quién teníamos que votar. Eso fue un gran logro, es decir, que pudiéramos votar a ese momento fue un gran logro. Pero luego lo que siguió fue una desazón de las mujeres, listo, es decir, ya puedo votar, pero quiero ir a votar con mi pensamiento político. Y además yo quiero que mi marido me oiga y que sepa por quién quiero votar, y así surge la segunda ola del feminismo. Yo les estoy hablando de siglos. Cuando digo segunda ola, no se imaginen el año 1 y luego el año 10. No, estos son siglos en los que las mujeres han tenido que luchar para luego poder ser siquiera oídas en sus casas, ¿sí? Y así logramos que existiera la posibilidad de que las mujeres salieran, por ejemplo, a las calles sin que estuvieran acompañadas de sus esposos, etc. Y finalmente la tercera ola del feminismo, que es una ola un poco del siglo anterior y que tiene que ver con la visibilización de los contenidos de discriminación, desigualdad, inequidad en el mundo de los derechos de las mujeres. Esta es la tercera ola, es una ola que estamos en este momento inclusive viviendo. Hay una discusión doctrinal, si ya pasó íbamos por una cuarta, pero en el punto en el que nos ubicamos es en esa tercera ola del feminismo, en la que estamos diciendo, primero, óiganos, segundo, al oírnos, tomen en cuenta nuestra opinión, y en tercer lugar, estamos visibilizando la problemática de la mujer, ¿sí? Esa visibilización de la problemática de la mujer ha generado que organismos internacionales reconozcan que la lucha histórica por los derechos de la mujer tiene cuna en una sociedad que ha visto siempre como superior, como decía nuestra presidenta, como superior al varón sobre la mujer. Quisiera pensar que ese es un contenido histórico que ya se finiquitó, pero lo cierto es que los estudios actuales nos demuestran que ello no se ha finiquitado y que en este momento el varón en muchas condiciones hace parte de una sociedad que se denomina sociedad patriarcal. Esa sociedad de la que las mujeres queremos sacar la cabeza y mostrarles que no tiene que ser una sociedad tampoco matriarcal, sino que tiene que ser una sociedad de coequiperos, donde vamos juntos hombres y mujeres. Por lo tanto, vamos a lograr mucho en términos de reconocimiento de derechos de las mujeres cuando las mujeres tengan, por ejemplo, lugar en instituciones y corporaciones públicas sin que provengan de cuotas minoritarias. Porque resulta que hoy día las corporaciones deben tener un 30% de mujeres y eso lo exige la ley. Eso es una ley emitida en perspectiva de género. Si la ley no existiera, no estaríamos en un 30% en las corporaciones. Cuando logremos que esta lucha haya estado un poco finiquitada, va a ser en el momento en el que sin la cuota logremos ser la mitad en las instituciones. Ese reconocimiento entonces histórico, repito, no es un embeleco del feminismo, ese reconocimiento de que las mujeres hacen parte de un grupo discriminado históricamente ha sido reconocido por organismos internacionales que han además aceptado que la vida de los seres humanos se mueve en dos contextos, en un contexto público y privado, y que históricamente a las mujeres se nos entregó el contexto privado doméstico y a los hombres se les entregó el contexto público en todas sus condiciones, ¿sí? En ese sentido, aceptando esto, una de las grandes luchas de esa tercera ola del feminismo es la visibilización de los contenidos de la violencia
en contra de la mujer y particularmente la violencia doméstica. Esa violencia doméstica es uno de los nichos de mayor dificultad de visibilización en razón de que la familia se ha entendido como un ente con un velo al cual el Estado no puede acudir. Por eso creo que todas las mamás o las abuelas han dicho que los trapos sucios se lavan en casa, lo que pasa en esta casa se queda en esta casa, la niña que quedó en embarazo antes de los 15, más bien tapémoslo, porque la familia se ha entendido como una institución con un velo, ¿sí? Y por lo tanto, la violencia intrafamiliar es una de las violencias que hasta ahora logran las mujeres visibilizar. En todo caso, en una lucha contra un sistema históricamente patriarcal para poder decir es que el hombre me violentó, es que un hombre me violó, no es que me puse la falda y en razón de eso provoqué. Hoy día, en este momento de la sociedad, aún continuamos viendo o escuchando noticias de esas condiciones. Aún quien es acusado por un delito sexual podría defender un negocio afirmando que esto sí pasó en el negocio, pero que fue en razón de la minifalda con la que fue la persona víctima de la violencia sexual. O un esposo destacando el indebido comportamiento de su esposa que le generó precisamente una reacción violenta que al parecer es una condición natural del ser humano y que por lo tanto en razón de eso está justificada. ¿Qué es por lo tanto la violencia contra la mujer? Y esto es algo importante. He oído en muchas oportunidades que se dice es que eso no es violencia de género porque a ella no la mataron por el hecho de ser mujer. A ella la mató el marido por celos, pero no la mataron por el hecho de ser mujer. Y entonces así los que atacan contenidos como los propios del feminicidio dicen que el tipo penal no debería existir. Y el tipo penal no debería existir porque es un homicidio normal, pues es un homicidio agravado, así como dos hombres en una riña, uno da muerte al otro, pues cuando matan a una mujer, pues la mataron en razón de una discusión, pero no por el hecho de ser mujer, no. La violencia hacia la mujer se define como aquella que es ejercida contra mujeres por el hecho de ser mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres desde una concepción biológica, que esto es importante, sino de los roles y la posición que se asigna a las mujeres desde una concepción social y cultural. Por lo tanto, un homicidio, y esto desde luego, como dije, ahí voy a hacer esta intervención que tiene contenidos personales, de concepciones personales, un homicidio que va marcado por que tiene como sujeto activo una persona celotípica y que tiene como sujeto pasivo a una mujer, evidentemente hay lo que podría decir un observador que desconozca tal vez la temática, es que simplemente pues la mató un hombre celoso. La mató un hombre celoso, ¿sí? Pero resulta que la mató por el hecho de ser mujer. No por el hecho de ser su mujer, además. La mató por el hecho de ser mujer. Porque solo entonces, en el rol de la mujer, que el hombre espera que se quede en casa, que no salga, que no hable con sus amigos, etcétera, solo al marcarla en ese rol, va a poder concretar en su contra una acción violenta. Y en ese sentido, la violencia contra la mujer tiene cuna en lo que se denominan estereotipos de género. ¿Qué es un estereotipo de género? Un estereotipo de género, pues me atrevería a dar la definición, aunque sé que el auditorio es un auditorio calificado, pero solo por el hilo conductor de la charla, diré que un estereotipo de género es aquello que la sociedad espera que se ejecute por uno de los géneros o por el otro, el masculino. Los estereotipos de género históricamente, por lo tanto, como dije al inicio, han definido a las mujeres como propias de las labores domésticas y a los hombres como propios de las labores públicas y sociales. Por lo tanto, históricamente, ustedes seguramente, si las invito o los invito de manera respetuosa a verificar la historia de sus familias, ustedes van a encontrar los demarcados estereotipos de género que han precedido. En la mayoría de los casos hay una cantidad de estereotipos de género que consideramos normales y que son propios, al parecer, inclusive de la buena educación. Esa buena educación que nos enseñaron en la casa cuando nos dijeron primero se le sirve a su papá.
primero se le sirve a su papá. Y entonces primero comía el papá. El estereotipo en el que le decían a las mujeres de una casa, salen sus hermanos y usted se queda arreglándoles la ropa y lavando la ropa. Eso es un estereotipo de género. Cuando seguramente en hogares de escasos recursos podía comprarse determinada proteína. Y esa proteína no se les daba a las mujeres porque los hombres la necesitaban más. Y la necesitaban más porque los hombres ejercían ciertas labores que las mujeres no. Porque para lavar, planchar y arreglar la loza no necesitábamos tanta fuerza. En cambio, los hombres que iban a salir con los vestidos planchados por las mujeres, la ropa lavada por las mujeres, necesitaban salir muy bien presentados y rozagantes, y al parecer eso es algo que daba la carnita que no se compraba para los 8 hermanos. Estos son solo ejemplos. Seguramente si ustedes se ubican en sus familias, espero que no tantos, pero seguramente históricamente vamos a encontrar una cantidad de ejemplos que visiblemente uno no notaría que son estereotipos, pero son estereotipos de género. Y dogmáticamente o doctrinariamente se denominan estereotipos de género perpetuados. ¿Y a qué se debe la perpetuación de un estereotipo de género? A que fuimos históricamente criados de esta manera. La abuela, voy a irme solo hasta la abuela, pero desde luego esto tiene historias atrás. Pero entonces la abuela crió a su familia de un determinado modo y entonces la mamá va a entender que eso es correcto, ¿cierto? Tal vez sea parte de algunas formas. Tal vez diga, no, yo ya no voy a poner a mis hijas a lavarle la ropa a mis hijas a lavarle la ropa a mis hijos. Yo voy a conseguir a alguien que me ayude. Cuando abren la puerta a ese alguien es una mujer, ¿cierto? Porque el servicio doméstico, ¿quién lo ejerce? Una mujer. Mientras ella está ejerciendo el servicio doméstico, seguramente su esposo está haciendo otro tipo de labores. Y entonces así trato de romper débilmente ciertos estereotipos de géneros, pero voy a seguirle diciendo a mi hija, es que usted no tiene por qué llegar a las 3 de la mañana. Pero mi hermano sí llegó a las 3 de la mañana, pero usted no, porque usted es mujer. Además, ¿usted qué hace sola a esa hora? Es que su hermano sí se puede cuidar, usted no. Pero resulta que si tuviéramos una sociedad sin estereotipos de género, las mujeres podríamos estar a las 3 de la mañana solas, así como los hombres pueden estarlo. Porque los hombres no entenderían a las 3 de la mañana que pueden concretar, por el hecho de que vamos solos, algún acto de disposición de mis derechos, como son los derechos sexuales. Estos son microestereotipos de género perpetuados y que arraigan lo que se denomina la violencia de género contra la mujer, porque es un Estado que reclama el género masculino para decir, venga, un momento, es que usted no puede salir a esa hora. Y otras mujeres que creen en la concreción de esos estereotipos. Así que de esta primera parte de la charla quisiera que salga una invitación un poco motivacional a evaluarnos en qué aspectos estamos concretando esos estereotipos de género que, como les digo, son el origen de la violencia de género contra la mujer y luego de la violencia intrafamiliar, porque un hombre no violentaría a una mujer si no tiene como fuente, así no la tenga actualizada en su inteligencia, si no tiene como fuente la posibilidad de ejercer sobre ella un yugo, de obligarla a ejecutar un acto o de corregirla para que no ejecute otro acto. No de otro modo, y es si yo no miro a la mujer a partir de un estereotipo, un hombre se atrevería a pensar que su ira la puede desfogar en contra de la humanidad de la mujer. Históricamente, y la Corte Constitucional, en la sentencia de la que les hablé, que es la SU 080, y desde luego el precedente abundante que allí se cita, porque esto no es de ahora, la Corte tiene una construcción sobre esto, ha reconocido que la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres tiene, por lo tanto, nicho en lo siguiente. Primero, en una sociedad demarcada por el poder concretado respecto de la mujer por el varón. Segundo, en los estereotipos perpetuados de género. Y tercero, en la imposibilidad de reconocer las dos cosas anteriores. En eso tiene origen la violencia de género y la violencia contra la mujer. Por lo tanto, la Corte ha aceptado que costumbres culturales han asignado papeles delimitados a hombres y mujeres que han hecho que la mujer esté allí debajo teniendo que recibir los golpes de los hombres y que solo ahora,
tal vez en los años 2000 y un poco más cerca de este año 2020, las mujeres se han atrevido a visibilizarse, con todo lo que ello implique, desde las mujeres que pertenecen a estratos sociales bajos hasta las mujeres que se han denominado de estrato social alto. Las mujeres están tratando de decir, ojo, aquí estoy siendo violentada y resulta que está siendo violentada por el hombre, pero en realidad no es solo el hombre, es un sistema patriarcal general que habilitó ese tipo de violencia. No sé si ustedes hacen el ejercicio, pero podrían indagar con las bisabuelas o con las abuelas ciertos actos que hayan concretado sus abuelos y ellas van a narrar cosas que encuentran normales. Era normal que él llegara tarde a las 3 de la mañana y yo no le pudiera preguntar dónde estaba porque se enojaba. Era normal. Y creo que para muchas hoy podría pensarse como normal. La Corte dice esto no es normal. Esto hace parte de nichos culturales, patriarcales que hay que abolir de la sociedad. Por lo tanto, esto además fue visibilizado por el constituyente. El constituyente en el 91 dijo lo siguiente en la asamblea, me va a permitir leerlo porque es una cosa muy bella, que tuvo cuna allí en la Asamblea Nacional Constituyente y dice lo siguiente: para la mayoría de las mujeres, especialmente en el llamado tercer mundo y en las zonas marginadas de casi todas las naciones, su situación real, esto era en el 91, lejos de mejorar, se ha visto empeorada. Ello es así porque el impacto de la crisis económica y los factores de violencia y hasta las medidas gubernamentales recaen con más virulencia sobre la mujer, y particularmente la mujer pobre, ambas sometidas a una situación claramente diferenciada y culturalmente tolerada e inducida social y políticamente de sobreexplotación y violencia económica. Decía en ese momento quien intervenía. Por eso, honorables constituyentes, debemos legislar en función de las realidades que rodean a la mujer colombiana en esta etapa de nuestra vida nacional. No solamente en función de los principios de igualdad que todos compartimos, sino también en función de las bases de discriminación consuetudinaria en que estos deben ser aplicados, para que sobre pretexto de favorecer a la mujer con una igualdad elevada a canon constitucional, no la condenemos a la práctica infame de una discriminación y abandono permanentes. ¿A qué invitaba el constituyente? Visibilicemos, porque el hecho de que incluyamos un artículo en la Constitución no va a abolir per se la discriminación. Aceptemos que esto existe, aceptemos que no es, repito, un embeleco de mujeres que se paran a gritar afuera de una plaza gritando el violador eres tú. No. Desde el 91 se estaba diciendo, esto hay que visibilizarlo, porque lo que estamos haciendo es someter a nuestras mujeres a contenidos de discriminación. Así que hoy día el rol de la mujer y del hombre es determinante, porque esto tiene cuna en la familia. Es en la familia donde perpetuamos estereotipos. Esa es la mujer a la que le decimos, pero vas a salir así sin echarte un ruborcito. ¿Cómo vas a salir así? ¿Cómo te vas a presentar en ese lugar de esa manera? Porque el estereotipo es que siempre debe estar maquillada. O el estereotipo es saludar a la amiga que no ven hace tiempo y decir, te tengo una receta para bajar de peso. Porque el estereotipo está demarcado por los contenidos sociales. Ah, ya, no le dijo gorda, pero le sugirió la receta. ¿Quién dijo que otros pueden opinar de la forma corporal que quiero, o que tengo, o que no he podido modificar? Y mucho menos, desde luego, en las casas, cuando el esposo sugiere, yo de ti me cambiaría el pantalón, tal vez se te ve un poco apretado, excepto que uno esté preguntando, ¿cómo me veo? Esos estereotipos perpetuados, por lo tanto, generan esa demarcada violencia contra la mujer. En la Constitución del 91, en el artículo 43 se destacó la igualdad entre hombres y mujeres. Y en el artículo 42.6 se dijo lo siguiente:
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y deberá ser sancionada. Por lo tanto, partimos de dos reconocimientos constitucionales: igualdad entre hombres y mujeres, que atípico, en el 91 debíamos decir eso, debíamos decirlo. Es decir, teníamos que reconocer que éramos iguales. Y en el 42.6, repito, se destaca que cualquier tipo o cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de la armonía y de la unidad. La jurisprudencia constitucional enmarcada en esa norma superior de antaño ha destacado que no puede desconocerse la histórica discriminación que ha padecido la mujer en la mayoría de la sociedad. Y precisamente ello tiene origen, abro comillas, por el paradigma de lo humano construido alrededor del varón. Esto lo dijo la Corte en la sentencia C-101 de 2005. El Tribunal Constitucional ha reconocido que construir el paradigma de lo humano a partir del varón genera una discriminación hacia lo femenino, que por lo tanto, o hacia la mujer, que por lo tanto tiene orígenes históricos. Posteriormente, la Corte en diversas sentencias, entre esas la T-976 de 2014, la T-878 de 2014, la 967 de 2014 o la T-012 de 2016, ha visibilizado una multiplicidad de nichos de discriminación que limitan, comillas, el pleno desarrollo de la vida de la mujer en los ámbitos públicos y privados. Y precisamente, ha dicho la Corte, una de las formas de discriminación contra la mujer más gravemente representativa es aquella causada a través de los actos de violencia al interior de la familia. Cierro las comillas, esta es una cita de la sentencia reciente de la que estamos hablando. En el año 2014, la Corte tuvo oportunidad de escribir una muy bella sentencia en la que visibilizaba esa violencia intrafamiliar. Y lo que destacaba es que, primero, esa violencia intrafamiliar tiene causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas. Y que la manifestación de la violencia al interior de la casa tiene origen en una relación de poder. No sé, esperaría que no haya en el auditorio quien se sienta o asienta este ejemplo, pero cuando los hombres dicen, es que a mí no me hable así. Usted a mí no me hable, usted no me puede levantar, no me hable así. Y luego uno ubica el contexto y se pregunta, bueno, él seguramente acaba de levantar la voz, yo la levanto, pero él podría y la mujer no podría. Esto sucede. O cuando en la casa el hombre dice, pues, desde luego, repito, estos son contenidos sociales que no se pueden negar, a mí me respeta. Hoy día las mujeres hemos empezado a decir ese tipo de cosas. Antes no. Antes los hombres decían, y a mí me respeta. Eso tiene origen cultural, social, pero además hay parámetros religiosos que acompañaron a esa disminución de la mujer y esa exaltación masculina. La Corte ha reconocido, por lo tanto, que la violencia intrafamiliar es una violencia muy grave y que es inclusive más grave que las violencias, por ejemplo, que tengan orígenes en conflictos armados, sin decir menos importante, digo más grave. Y la gravedad del origen de la violencia intrafamiliar, como lo dije antes, tiene que ver con un velo o impermeabilidad de la familia para que el Estado no tenga oportunidad de auscultarla, que el Estado no tenga oportunidad de mirar lo que está pasando dentro de la familia. Pero en el año 2016 la Corte destacaba que la violencia ejercida al interior de la familia puede ser inclusive una violencia al nivel de la tortura. Porque a este momento entonces hemos de destacar que existen varios tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. Estas han sido reconocidas por la Corte Constitucional, pero además han sido definidas por órganos e instrumentos internacionales. Está definida, entre otras cosas, en la Convención Interamericana de Belém do Pará, que es la convención que tiene por objeto erradicar la violencia
en contra de la mujer y declara como un derecho humano aquel derecho que tienen las mujeres de vivir libres de violencia. Es un derecho humano. Cuando una mujer reclama respeto, cuando una mujer exige que no se le maltrate, lo que está haciendo es reclamar un derecho humano. No es, repito, un embeleco. Y yo uso esta palabra embeleco porque alguna vez que estaba dando esta conferencia, un hombre preguntó que ¿dónde iría a parar el embeleco del feminismo? El feminismo no es un embeleco. El feminismo es búsqueda de igualdad entre los dos géneros y además que semejante embeleco fue elevado a la calidad de derecho humano cuando en esta convención se dijo que las mujeres tenemos un derecho humano a vivir libres de violencia. Y eso implica muchas cosas. En ese reconocimiento, por lo tanto, de uno de esos tipos de violencia, que es la violencia psicológica, la Corte ha destacado que este tipo de violencia es una de las violencias que pueden asimilarse a la tortura. Y puede asimilarse a la tortura porque la violencia psicológica que genera una degradación de la psiquis de la víctima, porque lo que hace es hacer sentir menos a la víctima. Y en ese punto, la víctima lo que va a hacer es vivir a partir de una inexistencia de la autoestima. Por lo tanto, nada de lo que recibe se lo merece en su criterio, porque ha sido disminuida al punto que sus capacidades, incluida la capacidad de raciocinio, ha sido negada y por lo tanto ni siquiera puede opinar sobre las finanzas de su casa, porque es que los hombres, en términos generales, son los que determinan en qué se invierten los dineros del hogar, incluido el suyo, que trabaja mujer. Por lo tanto, ella no podría opinar a dónde va la finanza o la economía de la casa. Espero que aquí seguramente no hay ninguna casa que funcione de esa manera, pero así han funcionado. Y entonces no se puede exigir al hombre, por ejemplo, cuando está prohibiendo un hogar en el que se le informa por parte de la mujer que se acabó la leche. Y él a lo mejor está acabando de llegar de un estado de alicoramiento y él dice, no, pues es que no hay plata. Si se acabó la leche, hagan el jugo en agua, porque no hay plata. ¿Cómo no va a haber plata si usted viene de gastarse la plata tomando? No, una mujer no podría preguntar eso. Una mujer no podría preguntar eso porque históricamente le estaba vedado hablar de la economía del hogar. Esto ha sido reconocido históricamente. Y ese además es un tipo de violencia que es la violencia económica que tiene dos frentes. Una es la imposibilidad de opinión sobre las sendas económicas del hogar y la otra, que es distinta, es que cuando la mujer tiene ingresos económicos no pueda disponer de ellos, que son dos rutas diferentes. No puede disponer o tiene imposibilidad de opinar. Noten esto. Hoy día uno dice, terrible eso, terrible, estamos de acuerdo, terrible. No van a levantar la mano esas mujeres, pero ¿cuántas mujeres no le cuentan al esposo cuál es el salario para poder comprar tranquilas los vestidos, los cuadros y que él no se meta en la plata que está gastando? Conozco mujeres que les toca hacer eso, esconder el sueldito, porque no lo pueden gastar como ellas quieran, porque si no van a nacer reprochadas, ¿sí? Esa es la que se denomina violencia económica. Entonces estamos en que la violencia al interior de la familia se concreta a partir de diferentes rutas: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, que es la que obliga a la mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Y no solo eso, la que obliga a la mujer a ejecutar actos que no quiere ejecutar al interior de la relación sexual. Es que yo quiero que hoy se pare de cabezas en el armario. No, pero yo no. Y el hombre de un modo u otro la va a hacer parar de cabeza sobre el armario, desconociendo que de entrada dijo no. Hay otra cosa importantísima en esta violencia sexual en contra de la mujer, y es que se ha entendido que cuando las mujeres decimos que no es sí. Cuando la mujer dice no quiero, no, ya está diciendo que sí, es que está derrogada, venga y verá yo. No, si la mujer dice que no, es no. Si una mujer dice no, es no. Es más, esto con un agravante, en el acto sexual, cuando una mujer decide no finiquitar el acto sexual, no lo finiquita, punto. Ya no quiero más, retírese. Ya no quiero, me sentí incómoda, no quiero, retírese. Resulta que socialmente se ha concebido una cosa que me voy a permitir con respeto decir, solo para ejemplificar, y es hombres que se atreven a decir comillas, a mí no me va a dejar así.
ya empezamos, terminamos. No, si la mujer decide ni empezar y no terminar en la mitad, pues así lo decide y eso se respeta, porque tenemos derecho a... tenemos el dominio de nuestra sexualidad en cualquier momento del acto sexual. Por lo tanto, aun cuando sea el esposo con quien celebró un contrato de matrimonio o si es un contenido religioso con quien recibió esa bendición, pues tiene derecho a decir, no, en este momento no quiero, o a resolver el diálogo sobre su vida sexual de un modo diferente, en diálogo, no en imposición, en diálogo, porque esa violencia sexual al interior de la familia se constituye en un acceso carnal abusivo, no tiene otro nombre. Es un acceso carnal abusivo. Y así ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. No es posible ejercer con la propia esposa una relación sexual no consentida. Yo creo que muchas mujeres que pudieron pasar por este tipo de cosas de antaño, repito, las abuelas, las bisabuelas, jamás habrían pensado que eso era un delito. Porque se materializaba a partir de la obligación que tenía de responder o de cumplir lo que se denomina religiosamente débito conyugal. Pero hasta allí, en esos contenidos espirituales, hay formas de ejecutar este tipo de comportamientos. Bien, en ese sentido entonces la Corte ha aceptado que existen esos nichos de violencia y ha además destacado la obligación de que las instituciones y los órganos colegiados tengan en cuenta la existencia de estos nichos de violencia. La Convención Belém do Pará, como les dije, es uno de los instrumentos internacionales de mayor importancia al lado de la CEDAW y de la Declaración Internacional, la Declaración de Derechos Humanos, que reconociendo esas diferencias y ejercicios de poder por parte de los hombres, han obligado a los estados a rescatar la dignidad humana de la mujer. Y en ese sentido, la Convención específicamente en su preámbulo dice lo siguiente: la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana. Fíjese que no dice una ofensa a la dignidad de la mujer. No, es que la violencia es una afrenta a la dignidad humana. Ahora, como hay un reconocimiento de las luchas de poder y de la existencia de esa discriminación histórica de sociedades patriarcales, pues lo que le toca hacer a la ONU es decir y plantear aquí que hay que reconocer derechos de las mujeres, porque cuando decimos humanos, deterioramos un poco el segundo sujeto humano, que es la mujer, y exaltamos el otro, que es el hombre. Por lo tanto, la Convención de Belém do Pará lo que hace es entender la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que ya dejamos claro que hay muchas que son basadas en el género, así no lo reconozcamos, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el artículo 7º de esa convención, y ya en lo que interesa la sentencia de CEDU 080, que es de la que he tomado ciertas fuentes, en el artículo 7º dice que las mujeres tienen derecho a muchas cosas. Y el artículo 7º de la convención describe las obligaciones de los estados parte para cumplir con el objetivo de la convención, que es la erradicación de la violencia en contra de la mujer y la concreción del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En ese artículo 7º se dice que la legislación debe incluir normas internas que habiliten, dice, normas penales, civiles y administrativas, que habiliten las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Además, el literal G, que es la fuente de esta sentencia, dice que los estados parte deben establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a un resarcimiento, reparación del daño o a otros medios de compensación, pero describe, el tipo de medio. Dice que deben ser medios justos y eficaces. ¿Sí?
La Corte Interamericana ha destacado que esos medios de esos mecanismos de reparación deben tratarse de recursos judiciales efectivos para que las víctimas logren el resarcimiento, la reparación del daño o la forma de compensar justa y eficazmente el acto que haya sufrido. En un caso que es muy conocido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó un concepto en el caso María Fernández y destacó lo siguiente: la inefectividad judicial general y discriminatoria, esto es muy importante, crea un ambiente que facilita la violencia doméstica. Cuando el juez y el operador judicial no aplica estos contenidos, lo que está haciendo es facilitar la violencia doméstica. Casi que está siendo parte de un engranaje de violencia, porque lo que le está mandando un mensaje a las mujeres es: mujeres, no denuncien, porque yo acá no les voy a resolver, porque acá yo no voy a poderlas reparar. Y no las voy a reparar porque no tengo un mecanismo judicial idóneo que el legislador haya creado para esos efectos. ¿Sí? Entonces lo que hacemos en todo el ciclo de violencia que he venido exponiendo es participar de él. Los jueces y los operadores judiciales participamos de los ciclos de violencia contra la mujer. Ha dicho la Comisión y la Corte, ¿cuándo participamos? Participamos cuando no concretamos las obligaciones que son propias del bloque de constitucionalidad. Desde luego esto no debo aclararlo, y es que las normas internacionales ratificadas por nuestro Estado, la Convención fue ratificada en, ya les doy el dato, la Convención fue ratificada por Colombia un año después de que se suscribiera, y hay una ley que la ratifica y la incluye en el ordenamiento jurídico, hace parte del bloque de constitucionalidad. Y ojo, hace parte del ordenamiento jurídico no al nivel del Código de Procedimiento Civil o del Código General del Proceso. Hace parte de nuestro ordenamiento al nivel de la norma constitucional. Por lo tanto, es un parámetro constitucional de aplicación por parte de los jueces y las juezas de Colombia. Y de ello se exige, según la Corte, precisamente que no haya inefectividad judicial. Repito, porque la inefectividad judicial genera un ambiente que facilita la violencia doméstica. Eso lo debemos reflexionar los jueces. Es decir, no es solo voy a aplicar la norma, voy a aplicar el Código de Procedimiento, sube a segunda instancia, me califica el superior si estoy en propiedad y apliqué la norma y tomo una decisión bajo el imperio de la ley. Ya está. Ojo, las decisiones judiciales en términos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, es decir, cuando hay mujeres que han sido violentadas, deben entender que la no resolución en términos de efectividad y justicia genera que ese pedacito de la institución haga parte del engranaje de violencia contra la mujer, porque la va a facilitar. En ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿qué es entonces perspectiva de género? Porque esto que estoy diciendo, la conclusión a la que vamos a llegar es que el juez debe pensar en clave de el contexto de la mujer que ha sido violentada. Entonces, hay una discusión doctrinal dogmática importante, pero que la Corte ha zanjado, por lo menos a partir de su jurisprudencia, y es: esto no puede ser así, los jueces no pueden aplicar la perspectiva de género porque eso mengua la parcialidad del juez. Si los procesos civiles y los procesos penales son procesos de partes, ¿por qué razón voy a aplicar la perspectiva de una parte, que es la perspectiva de la mujer? ¿Cierto? De la mujer que ha sido violentada. ¿Cuál es la razón para aplicar esa perspectiva? La Corte en el año 2014 invitó esto a los hombres, abro comillas, o a los jueces, perdón, a las juezas y a los jueces. La Corte estima que si lo que busca el feminismo es que hombres y mujeres sean iguales, es obligatorio por los mandatos constitucionales de los artículos 13 y 43 que los jueces, hombres y mujeres por igual, se conviertan en feministas y reivindiquen los derechos de las mujeres víctimas de la violencia. En la sentencia de hace unos días, del 25 de febrero, la Corte definió qué debe entenderse por perspectiva de género en una decisión judicial cuando hay una mujer violentada. Lo primero que dijo es que esto no implica una actuación parcializada del juez, que por el contrario, lo que demanda es una independencia e imparcialidad. ¿Para qué?
para que, dos, no se perpetúen los estereotipos de género discriminatorios. Y en tercer lugar, que el juez en todo trámite judicial que aborde debe hacer un abordaje multinivel. ¿En qué consiste el abordaje multinivel? Tiene la norma, tiene el Código Penal, tiene el Código de Procedimiento Penal, tiene el civil y el general del proceso, pero que además al hacer el abordaje multinivel debe observar los instrumentos internacionales de protección de las mujeres víctimas de violencia. Y esos instrumentos, entre otros, son la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Declaración de la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Discriminación CEDAW, la Convención Belém do Pará. Y por lo tanto, su única fuente para resolver un asunto en el que es una mujer víctima de violencia intrafamiliar no puede ser el código, debe hacer un abordaje multinivel. Estas tres cosas es imparcialidad pero entendimiento de no perpetuación de estereotipos de géneros y además abordaje multinivel de la problemática es lo que la Corte hace 20 días o menos definió o concretó como perspectiva de género al interior de las decisiones judiciales. Creo que esta decisión ha sido conocida en medios. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión? Una mujer de una posición social importante, con un rol económico importante, demandó la reparación de su esposo, del que por más de 2 décadas venía recibiendo maltratamientos, no solo de obra, sino violencia física, violencia psicológica, y reclamó a modo de contenido indemnizatorio unos alimentos. El juez de primera instancia se lo negó bajo el entendido de que ella tenía capacidad para soportar su supervivencia y que por lo tanto no necesitaba los alimentos. En segunda instancia se confirmó esta decisión. Y además de reconocer esa causal de divorcio, porque esto fue en un trámite de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, ella interpone acción de tutela. La acción de tutela dice, mire, yo solicité los alimentos, en realidad lo que yo quiero es una reparación, pero no tengo un mecanismo judicial para pedirlo. Por lo tanto, yo encontré que los alimentos podían ser ese mecanismo judicial para pedirlo. El juez de primera instancia, que es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, le dice, el juez de tutela le dice, estoy de acuerdo con usted, usted no tenía otro mecanismo para pedirlo y por lo tanto se la voy a conceder con fundamento en la convención. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dice no, el juez actuó bien porque el juez no tiene un mecanismo para haber garantizado esa reparación y por lo tanto no era posible que ella la pidiera, no existe el mecanismo, que ella vaya a una demanda de responsabilidad civil contractual o extracontractual para que reclame los perjuicios ocasionados con el reconocimiento de la causal de ultrajes, maltratamiento de obras, etcétera. La Corte Constitucional, al abordar esta temática, lo que dijo: 1, esto es perspectiva de género y así la debemos entender. 2, los jueces están obligados a mirar la convención y los demás instrumentos internacionales. 3, decirle a una mujer que vaya a otro mecanismo es revictimizarla y desconocer los contenidos del debido proceso y del plazo razonable, porque lo que voy a hacer es decirle, no señora, vaya y vuelva y cuente la historia de todo su maltrato y vaya, vuelva y súfralo ante otra instancia. Eso desconoce de contenidos que están desarrollados en la sentencia como plazo razonable, debido proceso, y revictimiza a esa mujer que tiene que ir a contar otra vez cómo el hombre la maltrató física y psicológicamente. Por lo tanto, lo que la Corte dice es, no hay un mecanismo claramente definido para que inmediatamente después de un divorcio o de una cesación de efectos civiles de matrimonio católico se logre reclamar la reparación que ha sido elevada a derecho humano, porque es una de las obligaciones contenidas en la Convención. La Corte dio en ese sentido 3 órdenes. La primera le dijo al Tribunal Superior, inicie un incidente de reparación integral. No había norma específica, pero usted, aplicando una interpretación multinivel, debió haber entendido que lo que seguía era un incidente de reparación. Segundo, Consejo Superior de la Judicatura, capacite a los jueces en esto. Capacite a los jueces en el entendido de que el bloque de constitucionalidad pueden aplicarlo. Yo entiendo, porque fui juez muchos años, y el temor del prevaricato es un temor latente siempre. Siempre. ¿Cómo dejo de aplicar una norma? ¿Cómo aplico otra? ¿Cómo me invento otra norma? No se la tiene que inventar. El derecho internacional se la da. Y desde que usted no sea parte de los contenidos, de los instrumentos internacionales, está actuando en derecho y en derecho superior. Es decir, no es la norma del código.
es la norma de los estados parte, que entienden esto como un derecho humano. Esa es la otra orden que dio la sentencia. Y la última le dijo al Congreso, Congreso, legisle. Porque hay un déficit de protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que tienen que ir a otros procesos a reclamar sus reparaciones. Usted legisle y déles un mecanismo como el que exige el artículo 7º de la Convención, que es un mecanismo justo y eficaz, que no las revictimice y que se resuelva en un plazo razonable. Y de este modo se ampararon los derechos fundamentales de esta mujer en el siguiente sentido. Se amparó el derecho fundamental, 1, a ser reparada, porque es reconocido como un derecho humano. 2, a no ser víctima de violencia intrafamiliar y a vivir libre de violencia. Y de esta manera se protegió a esta persona. Muchas gracias a ustedes.